Bienvenidos a un nuevo video. Hace poco hice una encuesta en mi página de Facebook sobre qué tema querían que hable en el próximo video. Era sobre los zumbidos en los oídos, tinnitus o acúfenos, o los vértigos o mareos. Salió ganadora la de los zumbidos, la de los acúfenos o tinnitus, que es la manera médica en la que le podemos llamar. Me anoté acá en un listado varias cositas que voy a ir comentando, así podemos saber qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, y más o menos tener una pequeña guía como para ir encarando el tema ¿no? Número 1. ¿Qué son los zumbidos, como le decimos, o pitidos? Médicamente se le dicen tinnitus o acúfenos. Se le pueden decir de las dos maneras, es básicamente lo mismo. Los zumbidos o pitidos, vamos a llamarlo así para que sea más sencillo, son estas molestias que sentimos en el oído interno, una especie de ruido, de zumbido, que a veces es como variable, a veces es una frecuencia fija, digamos que es un pitido en el sentido de que escuchamos un ruido que está en la misma frecuencia, es como el mismo tono, vamos a llamarlo, como si fuese una nota musical, vamos a ponerle un ejemplo, como si fuese exactamente el mismo tono que escuchamos seguido. En algunas personas, en otras personas, como digo, puede variar y puede ser como más oscilante, por así decirlo. Hay muchas otras personas que lo experimentan de diferentes formas, como que el mismo momento va y viene. En mi caso, por ejemplo, me pasaba mucho que lo tenía un par de días y después se me iba, que lo tenía un par de semanas y se me iba, o que lo tenía un par de meses seguidos todos los días y se me iba. Suelen aparecer más hacia la noche porque es cuando nosotros nos vamos a dormir y apagamos todo, generalmente no hay tantos ruidos externos o casi nada, entonces en ese silencio absoluto se suelen sentir más los zumbidos estos o pitidos, pero no son todos iguales y les voy a explicar por qué. Hay varios tipos de zumbidos o pitidos de estos que la persona puede experimentar estando en ansiedad o estrés. Generalmente se presenta mucho, por eso lo estoy comentando, que también puede ser por otras causas, que ahora vamos a ir a eso, pero muchas veces pueden ser zumbidos, como digo, que en el silencio total de la noche, donde nos vamos a dormir, apagamos todo y hay un silencio absoluto, se siente más. En realidad el pitido, el zumbido ya estaba ahí, pero al haber silencio absoluto nos concentramos más en eso y podemos como escucharlo, entre comillas, más. ¿Hay otros tipos de zumbidos o pitidos? Sí. Por ejemplo, a mí de vez en cuando me pasa bastante, y en una época me pasaba muy seguido, este tipo de zumbidos o pitidos, más que nada, muy intensos, súbitos, que capaz uno está haciendo cualquier cosa en cualquier momento del día y de golpe en alguno de los dos oídos se escucha un pitido muy fuerte, intenso, que obviamente altera bastante y llama la atención, incluido una especie de pérdida de audición temporal. Ese es otro tipo de zumbidos, pero está todo orientado a lo mismo, que sigue siendo por ansiedad, por estrés y bueno, por otras cosas que voy a ir comentando, que depende de la persona, no somos todos iguales obviamente, pero si los digo por las dudas, lo comento porque capaz que una persona dice, no, bueno, pero lo que vos estás diciendo, esto de irme a dormir y solo escucharlo en pleno silencio, no, a mí también me pasa esto otro, que lo escucho en cualquier momento, de vez en cuando, me agarra súbitamente un zumbido o un pitido fuerte y también tengo ese otro tipo de acúfeno o de tinnitus, ¿no? Así que eso cabe aclararlo porque es importante y hay varios diferentes y no son todos exactamente iguales. En general, el más habitual, como dije, es el que cuando nos vamos a acostar y apagamos todo y estamos en pleno silencio, estamos como hipervigilando y está ahí, no es que es una cosa irreal, sino que está ahí el zumbido o el pitido. A veces de ambos oídos puede pasar o de uno de los dos. Generalmente predomina algún oído más que el otro, ¿no? Hay personas que lo tienen siempre capaz en el oído izquierdo, por poner un ejemplo, y en el oído derecho no tienen nada. Así que eso también puede pasar y es el que más predomina. Suele ocurrir, como digo, en general suele ocurrir por ansiedad y por estrés acumulado. Si son personas mayores habría que descartar más cosas, pero igual si son jóvenes, ahora voy a ir leyendo esto que tengo acá en el listado, descartar siempre primero lo orgánico, que vamos a ir ahora al punto número 2, para después continuar con la parte psicológica a trabajar si es que es solo psicológico, ¿no? Entonces, número 2, descartar causas orgánicas, cera en los oídos, tiroides, problemas del corazón, presión arterial, pinzamiento de cervical, daño en alguna parte del oído interno, como por ejemplo el tímpano, y hay varias partes más en el oído interno que deberíamos primero ir si sentimos estos problemas en el oído de zumbidos y pitidos muy seguido. Lo primero que tenemos que hacer es ir a un otorrinolaringólogo, que son especialistas en todo lo que es oído, nariz y garganta, y nos van a hacer una revisión. Capaz que tenemos un tapón de cera en los oídos, entonces se disminuye un poquito la audición
y podemos sentir más ese ruido. En realidad ruido interno, por así decirlo, siempre tenemos. No existe el silencio absoluto. Entonces puede pasar que tengamos cera en los oídos y esto esté produciendo esta sensación de que escuchamos más estos zumbidos, ¿no? Y después, como les dije, descartar temas de tiroides, problemas de corazón. Cuando tenemos mucha presión arterial podemos sentir inclusive hasta palpitaciones o el sonido del latido en los oídos, y también zumbidos por presión arterial alta, que también puede ser solo por ansiedad, no se preocupen. Algún pinzamiento cervical, que está todo conectado. O bueno, en el peor de los casos, en realidad son todos bastante feos, obviamente, ¿no? Pero daño en alguna parte del oído interno. Por ejemplo, si tenemos algún daño por X motivo, ya sea por un golpe o por sonidos muy altos, que después de eso vamos a hablar, podemos llegar a tener zumbidos y podemos estar teniendo una pérdida de la audición, que esto a medida que pasa el tiempo va empeorando, lamentablemente. En general suele ser, como digo, por estrés o por ansiedad. Si ya estamos en una edad avanzada, yo diría que inmediatamente vayan a hacerse ver, más si nunca lo tuvieron. Vayan a descartar estas cosas, ¿no? Pero siempre, por más que sean jóvenes, descarten orgánico para quedarse tranquilos, vayan al otorrino, háganse estudios del corazón, de tiroides. Esto obviamente en el caso de que se les presente muy seguido, ¿no? Y esté bien molesto el tema. Descartamos todo lo máximo posible y nos quedamos tranquilos de que no tenemos nada grave, o hay que hacer algún tratamiento aparte más allá de trabajar la parte emocional y psicológica, ¿no? 3. Descartar causas externas. Mucho ruido ambiental, por ejemplo, estamos trabajando en un lugar donde hay mucho ruido, una especie de fábrica o algo así. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, usar protección auditiva siempre, o en general, protección de todo, pero bueno, en este caso estamos hablando de los oídos. Concurrir muy seguido a recitales, salas de ensayo en donde tocan bandas y hay muchísimo sonido, pasando los 100 decibeles constantes en lugares muy encerrados o chicos. También utilizar auriculares o audífonos a un volumen muy alto. Hay gente que yo veo que se ponen auriculares, en especial los que van adentro del oído, que son los peores, y lo ponen el volumen al máximo, y eso realmente es muy dañino para el oído. Entonces, a ver, vamos a separar acá las cosas un poco. Si estamos todos los días yendo, por ejemplo, a un trabajo, a una fábrica donde hay mucho ruido, volvemos a nuestra casa después de todo ese ruido, más el tráfico y todo, y nos acostamos y estamos un buen rato escuchando un zumbido, en realidad es normal eso, porque el oído quedó como acostumbrado justamente a todo ese ruido externo, y no es que sea algo que tengamos un problema. Ahora, si después el zumbido sigue sosteniéndose y nosotros ya no estamos en ese entorno, o empezamos a usar protección y el zumbido sigue, ahí habría que ver si no hubo algún daño en el oído, o lo mismo con todo esto que dije de los recitales y demás cosas que pueden afectar literalmente la audición y hacer un daño interno en los nervios auditivos. Eso podría llegar a traer estas consecuencias de tener zumbidos y todo esto, ¿no? Después también hay algunos ciertos medicamentos que pueden traer estos zumbidos, estos pitidos, pero eso deberían preguntarlo obviamente con el médico y ver si, o sea, lo pueden analizar y darse cuenta de que si capaz empezaron a tomar determinada medicación y a partir de ahí empezaron a tener muchos zumbidos, consultarlo con el médico a ver si pueden cambiar de medicación o si pueden bajar la dosis, o fijarse qué se puede hacer, porque obviamente si está pura y exclusivamente ligado al medicamento, habría que analizar si cambiar la marca, si cambiar la droga o hacer algo como para que no moleste tanto el síntoma, ¿no? Después vamos a la parte 3, que es en realidad a la que va orientada este canal, pero siempre trato de tocar todos los puntos y lo que sea realmente importante, no solo decir, bueno, es toda ansiedad y punto final, sino que trato de darles como una guía, si están perdidos y no saben bien qué hacer o qué les pasa, trato de dar una guía completa por las dudas para atacar por todos lados, digamos, ¿no? Como para estar atentos a todo lo que puede llegar a pasar y bueno, hacer los descartes necesarios, y más cuando es tema de salud, ¿no? Entonces la parte 3, psicológica obviamente, estrés y ansiedad. Voy a leer acá lo que escribí. Conlleva tener una tensión muscular constante, en realidad, cuando estamos en estrés y ansiedad todos los días, a veces durante días, semanas o meses. Puede ser una tensión muscular crónica. Para que podamos responder con mayor agilidad ante una supuesta amenaza, que es siempre lo que suele ocurrir en la ansiedad, ¿no? Solemos tensionar mucho la parte de la mandíbula, que se llama bruxismo. Generalmente cuando estamos haciendo este bruxismo pasa también mucho cuando dormimos, inclusive. Después hasta se origina un problema dental porque estamos raspando los dientes y le sacamos el esmalte. Bueno, eso más para ir ya al odontólogo, ¿no?
pero el bruxismo trata de eso y también pasa cuando estamos despiertos. Estamos todo el tiempo presionando la mandíbula, no nos damos ni cuenta. ¿Y qué pasa? En esta tensión muscular hay un músculo que se llama massetero, que es el de acá. Es el que está literalmente como en los cachetes, digamos, que abarca hasta el borde del oído, por estos lados, hasta adelante, ¿no? Acá tenemos una capa bastante grande de músculos, ¿no? Entonces, cuando tensionamos la mandíbula, esta parte está conectada con el cóndilo. El cóndilo es una articulación que está muy pegada al oído. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en constante tensión, esta parte se puede inflamar y está muy pegada al oído. Entonces, generalmente, si tenemos una tensión muscular elevada, que también la tenemos en el cuello, en toda la parte cervical, en la espalda alta, toda esta parte está como congestionada por tanta tensión, solemos tener una inflamación en general y esto puede afectar a la parte del oído, a tener más zumbidos. Yo esto lo he experimentado un montón, me di cuenta inclusive usando una almohada común y corriente que ya estaba bastante viejita, me daba cuenta que quedaba como que siempre me quedaba muy torcido el cuello, entonces me empezaba a generar más estos zumbidos y me acuerdo, pero así fijo que me pasó durante muchos meses, de irme a dormir capaz con un pequeño zumbido que ya lo tenía claramente desde las semanas anteriores, por ya venir con toda esta congestión que les digo, y más el estrés y la ansiedad, pero, eso les aviso por las dudas, al tener esta almohada que me estaba haciendo muy mal y estaba durmiendo inclusive como con el hombro hacia arriba, de esta forma que suele ser muy común, uno duerme de costado y queda el hombro hacia arriba, y si la almohada es mala o es muy chatita y está vieja, el cuello cae, entonces quedamos con una contractura acá en la cervical y a veces de los dos lados y bueno, queda todo congestionado. Entonces, me daba cuenta que cuando me despertaba al día siguiente tenía el zumbido pero amplificadísimo, entonces claramente me estaba tomando toda esta región más la parte de la mandíbula y haciendo una inflamación y más las contracturas del cuello, como le digo, la espalda alta, que generan estos zumbidos o los amplifican más aún, ¿no? Así que tengan en cuenta el tema de la almohada, es importantísimo, cómo están durmiendo, el tema también del colchón que tengan y traten de, si pueden utilizar alguna almohada cervical, no les digo porque tengan un problema cervical, de hecho yo me hice placas en la cervical a ver si es lo primero que había dicho o lo segundo, si tenía algún pinzamiento porque me dolía mucho, también tenía muchos mareos, que esto le voy a tocar en el segundo tema de la encuesta, pero bueno, salió de los zumbidos, está bastante relacionado. Me había hecho placas y todo y me dijeron, no, mirá, lo tuyo es pura contractura, no tenés ningún problema orgánico en el sentido acá, en este caso, de un pinzamiento cervical o algo así. Pero me recomendaron y me dijeron, mirá, utilizá una almohada cervical que son bastante duras, al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero una vez que te acostumbras termina siendo muy cómodo y te sostiene mucho más la cabeza en una posición y una altura que es la correcta. Así que eso se los recomiendo muchísimo, van a poder descansar mejor y probablemente tengan toda la parte de la congestión muscular y cervical y todas esas contracturas más controladas. Entonces, volviendo al tema, la parte psicológica, el punto número 3, pasamos ya, que estamos hablando del estrés y la ansiedad. El punto número 4, que muchas personas se preguntan, ¿es peligroso esto? ¿Significa que estoy loco o que me voy a quedar sordo? Bueno, cuando ustedes ya hicieron todos los chequeos, en el caso de los oídos, se hicieron una audiometría, una timpanometría, y le dijeron, no, mira, escuchas perfecto, no tenés una pérdida de audición, no te vas a quedar sordo. Se hicieron, no sé, como les digo, placas en la cervical, se hicieron los estudios del corazón, presión arterial, y está todo en orden. Ahí ya estamos hablando de algo que es contractura, que viene obviamente en conjunto con toda esta tensión muscular por la ansiedad y el estrés. Entonces nos tenemos que quedar tranquilos, saber que no nos vamos a volver locos, ni estamos escuchando cosas raras, porque es un ruido interno del oído normal, es algo completamente normal, solo que amplificado por todo esto que estoy comentando, y no nos vamos a quedar sordos porque no tiene nada que ver con un problema auditivo. Como dije al principio, si es un problema orgánico del oído interno, en donde ya tenemos un daño en la parte del oído interno, y se produce el zumbido por este daño, puede ser que sí, ahí de a poquito paulatinamente la persona va perdiendo la audición, tiene que usar audífonos y todos estos temas, ¿no? Pero generalmente no suele ser el caso y eso suele ocurrir en personas de mayor edad o en personas, como dije antes, que están expuestas a muchísimo ruido constantemente. Así que por favor, cuídense los oídos. Pero en el caso vamos a ir a la parte ya psicológica. ¿Qué podemos hacer? Vamos a trabajar la parte emocional y empezar a perder el miedo a todos esos pequeños síntomas que vamos teniendo en el cuerpo
que siempre a la primera de cambio que nos viene algo mínimo, o en este caso que es muy molesto de verdad, insistente, nos empezamos a desesperar. Cuanto más nos desesperemos y más querramos que el zumbido, el pitido desaparezca, más lo vamos a tener. Generalmente suele pasar esto. Si encima ya se combina que le tenemos miedo porque pensamos que nos vamos a volver locos, o porque cada vez va a ser un zumbido tan fuerte que ya ni siquiera vamos a poder escuchar el ruido exterior de las demás cosas, o vamos a pensar que se nos va a perder la audición o va a pasar algo así, tenemos que calmarnos y saber que esto está pasando por todo esto que estoy comentando, informarse, saber que esto se termina yendo o se termina reduciendo casi en su totalidad. Y no hay tanto de qué preocuparse. Yo me acuerdo en la época en la que me empezó a pasar, estaba preocupadísimo. Primero pensé que tenía algún problema auditivo, después cuando lo descarté pensé que tenía algún problema en la cervical, empecé a descartar todo hasta que me di cuenta y dije, no, ok, es un tema de contractura por toda esta ansiedad y tensión muscular que tengo. Cuando cambié la almohada mejoró muchísimo, pero muchísimo todo, como les dije antes, y después trabajar toda la tensión muscular y demás cosas que les voy a ir comentando ahora. Como dije antes, tratar de no luchar con ese síntoma, enfrentarlo. Acá puse enfrentar las sensaciones por más desagradables que sean y no tratar de luchar contra estas o huir, porque uno generalmente trata de huir inmediatamente, trata, como dije antes, de desesperadamente decir no, que se vaya, no quiero más el zumbido, me está volviendo loco, y es peor. Entonces, como es algo muy interno, hay personas que realmente la pasan muy mal, y yo créanme que lo entiendo porque es algo desesperante. Pero hay varias cositas que podemos hacer en el momento en el que estamos muy estresados, como para disimularlo un poco. Muchas personas usan, por ejemplo, con el celular o parlantes, obviamente en un volumen muy bajito cuando se van a dormir, sonidos de ruidos ambientales, como por ejemplo olas del mar, ruidos de la naturaleza, como para enmascarar un poquito este zumbido, ¿no? Como para poder dormir más tranquilo y no estar, o llegar al sueño, obviamente una vez que nos dormimos ya nos damos cuenta, como para poder estar más tranquilos y no estar tan pendientes de ese zumbido que estamos constantemente, hasta inclusive tapando los oídos y fijándonos, ahora sí lo tengo más fuerte, ahora se fue, ahora volvió. Entonces, como para no engancharnos tanto con el tema y generar justamente más ansiedad y más estrés, vamos a tratar de calmarnos, poner algún sonido ambiental con el celular o algún parlante. Traten de no usar auriculares internos porque no es muy recomendable. Lo pueden poner ahí cerca de la almohada, entonces esto los va a ayudar a tranquilizar un poco el estado anímico y toda esa ansiedad que tenemos por el zumbido, ¿no? Otra cosa opcional, además de esto que dije, que esto ya en realidad es para casos de problemas auditivos graves, como les digo, en el caso de personas que ya tienen muchísimo el zumbido, inclusive lo tienen tan fuerte que en el pleno día, en los ruidos ambientales comunes, externos, normales, ya sienten el zumbido. Entonces es algo extremadamente molesto que interfiere en la vida de la persona en todo momento, no es solo de la noche cuando se van a dormir. Entonces se llaman enmascaradores, que son como una especie de audífonos que van por acá atrás. Capaz hayan visto alguna que otra persona en su vida que tienen estos tipos de audífonos que se mandan a hacer. Les explico. Simulan un ruido en la frecuencia en la que nosotros sentimos el zumbido. Antes de esto nos hacen una audiometría y detectan más o menos en qué frecuencia nosotros no escuchamos del todo bien, si es que tenemos algún problema auditivo, y tratamos de enmascarar, o sea, este equipo trata de enmascarar el zumbido para que no lo escuchemos tanto, ¿no? Para disimular y disminuir esa molestia que tenemos en este caso. Pero como les digo, son casos más aislados, son casos mucho más graves, son zumbidos muy muy intensos y constantes, en los que la persona ya no le queda otra que terminar utilizando estos audífonos. Pero bueno, esa es una opción que obviamente encima es cara, hay que armar todo con el médico. Siempre que uno vaya a un otorrino puede que se lo ofrezcan, pero en general, si es por temas de ansiedad, es muy raro que te vayan a dar esto, a no ser que te esté trastornando y ya no lo puedas controlar. Puede ser que tengas que utilizarlo por un tiempo, capaz, y después lo dejes. Y en el caso, como dije, de daño auditivo, ahí sí ya se utilizan los enmascaradores más seguido o permanentes para que la persona pueda continuar con su vida tratando de simular lo máximo posible la molestia, ¿no? También después en la parte de la dieta, o sea, en la parte de la alimentación, siempre es muy conveniente tratar de alimentarnos lo mejor posible para todo en general, pero créanme, para esto también sirve. Por ejemplo, acá anoté consumir cosas que tengan zinc, omega 3, vitamina B, relajantes como melisa, valeriana o pasiflora. Son tinturas madres que uno puede conseguir que tranquilizan bastante.
No les recomiendo, estas últimas 3 no les recomiendo utilizarla más de 3 o 4 meses seguidas, porque después generan como un efecto contraproducente, que es lo contrario de lo que buscamos. Así que es para usar nada más un tiempito, para estabilizar un poco el sistema nervioso y ya está. No pretendan utilizar este tipo de tinturas madres todo el tiempo porque no está muy bueno. O sea, se los digo por experiencia propia, si es un uso continuado durante varios meses, empieza a ser el efecto contrario después, y eso está ya documentado por todos lados, pero por las dudas lo aclaro. Al alimentarnos bien, lo mejor posible, como dije, consumiendo estos minerales como zinc, omega 3 y vitamina B, podemos regular el ritmo circadiano y en consecuencia dormir mejor, que es importantísimo para relajar los músculos, descontracturar y estar más tranquilos obviamente y bajar la ansiedad del estrés. Si estamos durmiendo muy poco, vamos a estar más tensionados, en ningún momento se nos van a descontracturar todos esos nudos que tenemos en la cervical o bajar la tensión muscular, porque justamente cuando uno cede, o sea, cuando uno duerme, perdón, ceden los músculos, se relajan, el cuerpo se tranquiliza mucho más y ahí es cuando empiezan los músculos justamente a relajar la tensión y volver a sus posiciones originales, desinflamarse, toda la parte esta que dije del músculo macetero, en conjunto con la articulación de acá que está muy pegada al oído. Es muy recomendable dormir lo mejor posible y también hacer ejercicio. Hacer ejercicio es importantísimo, por eso también estaba haciendo estas rutinas y las sigo haciendo en vivo en los grupos de Facebook para incentivar a la gente a que haga ejercicio al menos un poco y mantenerse activos y en el mejor estado posible. En general, para la salud siempre es bueno hacer ejercicio, pero en este caso sirve mucho para regularizar la presión arterial. Entonces, si regularizamos bien la presión arterial, nos sirve muchísimo el hacer ejercicio y va en consecuencia a disminuir estos zumbidos. Así que bueno, ya acá más o menos toqué bastante de lleno todo el tema de lo que más o menos puede estar pasando, qué cosas tenemos que descartar, qué es lo que justamente no tenemos que hacer, que es desesperarnos, pensar que nos vamos a volver locos, pensar cosas catastróficas o que nos vamos a quedar sordos. Tratar de encargarse, como digo siempre, no preocuparse, sino ocuparse del tema. Y después, bueno, simplemente cuando vemos en el caso de que no tenemos nada, es puramente psicológico. Tratamos los estímulos emocionales que nos están agravando en este caso. No luchar, simplemente si está el zumbido, aceptarlo. No darle tampoco mucha vuelta. No tenerle miedo, porque no nos vamos a quedar sordos, como dije, no nos vamos a volver locos, ni va a pasar a mayores. Y si tenemos algún problema orgánico, simplemente, vuelvo a repetir, nos ocupamos. Si tenemos que tomar medicación, por ejemplo, si tenemos presión arterial alta sostenida durante meses o mucho tiempo, se toma medicación para la presión arterial, o en el caso de algún daño en el oído, como dije, se hará el tratamiento que se tenga que hacer, pero en vez de quedarnos dando vueltas con la preocupación psicológica y encima si tenemos un problema orgánico y no hacemos nada, va a ser mucho peor y no tiene sentido porque se va a agravar todo mucho más. Espero que te haya servido el video. Si te fue de utilidad esta información, te ayudó, te tranquilizó, te guió en lo que podías hacer, compartilo a demás personas que capaz sepas que están pasando por esto o los está volviendo locos estos zumbidos muy molestos, y realmente son cosas que a veces son difíciles de encarar o se suelen posponer en el tiempo porque uno dice, bueno, me pasa nada más cuando me voy a dormir, pero sí, cada vez que me voy a dormir me pongo loquito, me pongo muy alterado y muy ansioso porque realmente estoy tratando de que se vaya y desaparezca ese zumbido y nunca se va, entonces siempre estoy con preocupación y miedo. Bueno, la idea es hacer estos videos para ayudar, para informar realmente qué es, por dónde tenemos que encararlo y qué es lo que tenemos que hacer. Así que nada, denle like al video si les gustó. Y todo lo que siempre se dice en YouTube. Comenten abajo si tienen experiencias con este tipo de zumbidos y molestias, que repito, suele ser muy común en personas con ansiedad o estrés. Así que nada, espero que estén lo mejor posible y nos vemos en la próxima. Hasta luego.